Aleluya. Qué lindo. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Tomen asiento, por favor. Pónganse cómodo en la casa del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga. ¿Cuántos trajeron Biblia? Si trajeron Biblia, acompáñenme, por favor. Vamos juntos un instante a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y versículo, gloria a Dios, ya le digo, gracias Jesús, versículo 12, aleluya, gracias Señor. El apóstol Pedro aquí le transmite a la iglesia, nos transmite a nosotros algo muy importante y algo que vamos a poner por obra hoy. Amén. Mire, dice la palabra del Señor: por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Tenés teleada este versículo? Mire, vamos a leer Biblia hoy, vamos a meditar un instante en la palabra. Por eso yo les seguiré recordando siempre todo esto, y aun cuando ya lo saben y siguen creyendo en la verdad que les enseñaron. Mientras yo viva, creo que es mi deber recordarles todo esto. Mire el sentir que tenía el apóstol Pedro. Amén. El apóstol Pedro enseñaba la doctrina de Cristo, el Evangelio de nuestro Señor, pero de tanto en tanto él les recordaba. Una actitud similar vemos en el apóstol Pablo también, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, observamos que la iglesia primitiva, los verdaderos apóstoles del Señor, impartían la doctrina, el Evangelio de nuestro Señor y refrescaban la memoria. Gloria a Dios. Refrescaban la memoria. ¿Y sabe qué importante es refrescar la memoria, hermano? Porque hay cosas que nosotros hemos visto y a veces quedan allí en el tintero, ¿no? Y muchas veces, no digo en el olvido, porque está registrada la palabra en nuestro corazón, pero qué interesante es, ¿no?, sacar a luz algunas de esas palabras que alcanzaron justamente nuestra vida. Fíjense que la Biblia dice que el padre de familia, el buen padre de familia, de los tesoros viejos y los tesoros nuevos que tiene en su corazón, saca para impartir a su casa, ¿no?, a los suyos. Y aquí el apóstol Pedro dice algo interesante: yo le seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo sabe. Veo que cuando uno ya conoce algo y de repente se vuelve a mencionar, o que nos puede pasar con una palabra, de repente un versículo, un especial, un capítulo, una historia, ya la conozco, y es como que pasa a un segundo plano y no le prestamos la importancia que debemos prestarle, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pedro observaba eso también y llevaba justamente esta vocación preciosa, ¿no?, de poder refrescar la memoria al pueblo. Yo quiero que veamos hoy algo muy interesante. Mire, tenemos unas imágenes que trajimos. Vamos a ver el título de lo que vamos a compartir hoy. Mire, hace un instante alabábamos al Señor. Y yo no sé si usted lo notó, pero vimos a ver precioso de parte del Señor en medio de la alabanza de su pueblo. Y en los últimos tiempos, en los tiempos finales, la alabanza va a tener un papel muy, pero muy importante dentro de la iglesia de Jesucristo. Es muy, pero muy importante la alabanza, y es muy importante el espíritu de alabanza. Un espíritu de alabanza que debe reinar en nuestro corazón. ¿Qué significa el espíritu de alabanza? El hecho de que nosotros ansiemos alabarle a nuestro Dios, disfrutemos alabándole a nuestro Dios, nos gocemos en su presencia, nos gocemos cuando le alabamos, porque dice que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Pero hay un cántico especial que en los últimos tiempos va a avanzar en nuestro corazón, en nuestras vidas.
Y es justamente el canto de los redimidos. Entonces, fíjense, no estamos hablando de un corito en especial, no estamos hablando de una canción en sí, sino de un cántico que fluye de la profundidad de nuestros corazones en alabanza a nuestro Dios. Amén. Y esto es muy importante entenderlo. Ahora, para poder comprender esto, ustedes recordarán que en un momento nosotros abordamos las Escrituras, exactamente el libro de los Salmos, y encontramos allí algo muy importante. A partir del Salmo 120 en adelante, encontramos 15 salmos que tienen una aclaratoria allí, que dicen en algunas versiones, cántico de acción gradual. Y hemos visto, y hoy vamos a profundizar un poquito sobre esto, hemos visto que cada uno de esos cánticos, porque los salmos son canciones, cada uno de estos cánticos eran los cánticos que pronunciaban, cantaban aquellos que subían a adorar a Jerusalén, ¿verdad? Ahora, si todo eso lo trasladamos a nuestros días, a nuestra vida hoy, nosotros, hoy estamos aquí en Mar del Plata, estamos pisando esta tierra todavía, estamos en Argentina, pero vamos de camino. Pero lo interesante es que nuestro camino es ascendente, porque vamos subiendo espiritualmente. ¿Hacia dónde? Hacia ese encuentro con nuestro Señor. Entonces, nosotros vamos, dice que el Señor descenderá hasta las nubes y aguardará allí, ¿no? Llamará a los suyos y los suyos subirán, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando del arrebatamiento, está hablando del rapto, ¿verdad? Está hablando de cuando el Señor venga por su amada, por su iglesia. Ahora, lo interesante de esto, hermanos míos, es que vamos a subir. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a subir. Y para subir, esperen un poquitito. Para subir, parece que hay que subir cantando. Esto es lo que hacía el pueblo, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo que todo lo que vemos y lo que quedó registrado en la palabra del Señor con respecto al pueblo nos sirve de ejemplo para todos nosotros. No, vuelvo a repetir, no estoy hablando de cantar una canción en especial. Estoy hablando de que empiece a fluir en nuestra vida el espíritu de la alabanza. El espíritu de repente el espíritu de la alabanza no necesariamente puede comenzar a actuar en nuestra vida a través de una canción en sí. Porque fíjense que en estos días que nos tocan vivir, las circunstancias que vivimos casi a diario, usted se dio cuenta de que si hay un común denominador en la sociedad nuestra, es que la queja está en primer lugar. Y a veces nosotros nos contagiamos un poco de eso y nos vivimos quejando. Y lo que sale de nuestros labios son quejas. Muchas de ellas podemos decir, bueno, son justificadas por esto, por aquello, por lo otro. Pero qué importante es comprender que aquello que fuimos comprados con la sangre de Cristo, que fuimos redimidos, que nos han dado una nueva oportunidad, ya no pertenecemos a esta tierra. Nosotros somos ciudadanos del cielo. O sea, nuestros pies están sobre esta tierra, no vamos a evadir la realidad, pero nuestro corazón y nuestra mente está allí en el reino del Señor. Entonces, hermanos míos, nosotros debemos comprender que nuestro paso por esta tierra es tan solo un paso. Cuando hablamos de eternidad, no hablamos de tiempo. La eternidad es indefinida, ¿verdad? Pero estamos sujetos a tiempo y espacio mientras estemos en este cuerpo, ¿verdad? Ahora, hermanos míos, ¿cómo podemos comparar, no sé, 70, 80, 100 años aquí sobre esta tierra con toda la eternidad? Lo que nos espera es la eternidad. Entonces tenemos que comprender, hermano mío, que debemos prepararnos y nuestro espíritu debe recibir esa instrucción y ese alimento de la palabra de Dios de tal manera que cuando pasemos de dimensión, ya sea porque nos toca partir con el Señor individualmente o que venga el Señor a buscarnos como iglesia y no veamos muerte, pero en un momento vamos a dejar esta tierra. En el momento que dejemos esta tierra, ahí vamos a comprender que era un cambio de dimensión.
que obviamente para nuestra cabecita a veces se nos hace un poquito difícil porque vemos aparentemente todo terminó ahí. Sin embargo, no es así. Este es un lugar intermedio nuestro. La tierra es un lugar intermedio. La razón indica que, bueno, nacimos en esta tierra, comenzamos a transitar un peregrinaje tal año y bueno, y aquí estamos. Sí, gloria a Dios, pero nuestro origen no es en esta tierra. Lo hemos visto en reuniones anteriores, como la palabra nos habla justamente de que hay una preexistencia. La palabra nos da a entender y nos muestra, hermanos míos, que el Espíritu que creó el Señor no es de esta tierra, sino que es del cielo. Y cuando llegamos a esta tierra y pasamos por la puerta dimensional del vientre de mamá, ahí nos han provisto con un cuerpo y con un alma, con sentimientos, emociones, etcétera, etcétera. Entonces, hermano mío, el Espíritu es de Dios y vuelve a Dios. El Espíritu no muere, el Espíritu es eterno. Entonces, por eso que hay eternidad en nuestro corazón. Hay eternidad en nuestro corazón. Por eso siempre nosotros anhelamos esa eternidad. Y cuando descubrimos que somos de Él, hermano mío, y que de antes de la fundación del mundo ya nos tuvo en cuenta, porque eso lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros, esto ahí llena de gozo nuestro corazón. Amén. En base a esto, yo quisiera que pudiéramos compartir algo. Antes de avanzar, obviamente que estamos hablando de 15 salmos, ustedes lo recordarán, a partir del Salmo 120. No vamos a poder tocar los 15 salmos hoy, obviamente. Tal vez nos detengamos en uno, pero hay algo que quiero que tengamos en cuenta. Mire, la Biblia tiene muchos mensajes que los podríamos llamar encriptados. ¿Por qué encriptados? Porque a simple vista no se ve, no se puede discernir. Entonces, hay momentos en donde el Espíritu Santo nos alcanza, nos trae revelación y nos abre un panorama. Ustedes recordarán cuando nosotros vimos la vida de Abraham, ¿no? La vida de Abraham ocurrieron muchas cosas, muchos sucesos, y hemos visto, hermano mío, en cada una de las instancias de su vida que hemos visto en muchas oportunidades, hemos visto que son figuras para justamente las cosas que vendrían. Hoy en especial nos vamos a detener en unos instantes, en donde nos habla de un hecho que allí ocurrió y que nos está hablando justamente de lo que iba a ocurrir en estos días del Nuevo Testamento, en estos días de la gracia, nada más ni nada menos que el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Entonces, llena está la palabra de Dios de muchas figuras, de muchas historias, personajes, situaciones que nos hablan aún del tiempo presente. Ustedes recordarán cuando el patriarca envió en el libro de Génesis, en el capítulo 24, si mal no recuerdo, vamos a encontrar allí cómo se busca esposa para Isaac. ¿Recuerdan esa historia? Y en aquellos días era común, era parte de la costumbre de los hebreos, buscar una mujer para el hijo, ¿verdad? El padre se encargaba de eso. Y fíjense, si eso lo traemos a nuestros días, cuando nosotros abordamos el capítulo 24, el libro de Génesis, lo que estamos viendo es lo que ocurre hoy. ¿Por qué razón? Porque el Padre es nuestro Padre Celestial. ¿Quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia es la novia. Entonces lo que el Padre está haciendo juntamente con el Hijo, ¿verdad?, es preparar todo para las bodas del Cordero. Entonces las costumbres de aquellos días, es tremendo, porque la costumbre de aquellos días era justamente que el Padre se encargaba de buscar novia para el Hijo y hacer todos los preparativos, ¿verdad?, para que tengan donde vivir, todos los preparativos estaban allí. Fíjense ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo antes de ascender? Yo voy a preparar morada. Y lo interesante es que iba de regreso al Padre. Entonces, Él con el Padre fue a preparar morada. ¿Para qué? Para su amada, para la novia. Es una figura, ¿verdad? Entonces, figurativamente, la iglesia es esa amada
de la cual habla Cantar de los Cantares. O sea, encontramos, hermano, en toda la palabra figuras preciosas que con la guía del Espíritu Santo, ¿no?, comenzamos a ver y a discernir muchos eventos que ya han ocurrido, que están ocurriendo y que ocurrirán. Amén. Entonces, mire, yo quiero que me acompañe. Veamos, aquí hay un dato que quisiera, si usted tiene para anotarlo, quiero que lo anote. Y yo sé que esto lo vimos, pero quiero que lo volvamos a ver porque es muy importante esto. Mire, fíjense, vamos a la primera imagen. El centro de la Biblia es el Salmo 118. Amén. ¿Por qué razón? Mire, el Salmo anterior, el 117, es el capítulo más corto de la Biblia. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 117? 2. Amén. Ahora, fíjense, el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119, porque tiene 176, si no recuerdo mal, versículos, ¿verdad? Entonces, esto es impresionante, porque encontramos en este Salmo 118 que antes del Salmo 118 tenemos el capítulo más corto. Luego del Salmo 118, el capítulo más largo. Amén, gloria a Dios. Pero esto no es casualidad, sino que es otro mensaje encriptado que con la ayuda del Espíritu Santo Él nos muestra de qué se trata. Mire, esto es como si el Señor nos dijera: el centro de la Biblia es Jesús. Y de hecho lo es. Amén, gloria a Dios. Y lo que estaba antes de Él, aunque era glorioso, es pequeño con todo lo que está preparado para luego de Él. ¿Cuántos están entendiendo esto? Antes de Cristo estaba la ley. Amén. Después de Cristo viene un tiempo glorioso de gracia. Ahora, observemos, gloria a Dios. Ahora, dentro de este misterio se le añade el hecho de que a partir del Salmo, de este Salmo 120 en adelante hasta el 134, empiezan todos estos cánticos de acción gradual. Hay otras versiones que dice justamente la canción de las gradas, otras las canciones de las subidas. Y hemos entendido a través de la instrucción del Espíritu Santo, de la palabra, que estas 15 canciones, estos 15 salmos, son 15 doctrinas. ¿Por qué decimos que son 15 doctrinas? Cuando nosotros hablamos de doctrina, no estamos hablando del orden cerrado de la denominación y de la iglesia, sino que estamos hablando de una forma de vida, ¿verdad? Fíjese que en un momento, quienes escuchaban a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en carne y en sangre, se maravillaban de su doctrina, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que lo que Jesús hablaba lo acompañaba con sus hechos. Esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo. Yo estaba leyendo hoy una noticia, ¿no?, de un periodista que se levantó con todo contra una familia cristiana que anda medio de moda ahora, ¿no? Y claro, ¿cuál es el argumento para levantarse contra los hermanos? Pero lo que predican no lo muestran con sus vidas, amén, sino todo lo contrario. Y eso es tremendo. Entonces, quiere decir que al darnos ejemplo nuestro Señor Jesucristo y venir y predicarnos algo y vivirlo, es exactamente lo que nosotros tenemos que procurar hacer. Que nuestras palabras, que nuestra prédica sea, ¿no?, congruente con nuestra propia vida, ¿sí? Y si hay cosas para pulir, y bueno, pongámonos en la mano del Señor y que nos ayude a cambiar. Pero bueno, mire, es interesante esto. Estas 15 doctrinas son 15 formas de vida. Son enseñanzas que nos transmiten cada una de estas canciones. Y las canciones que se cantan, es algo tremendo porque producen algo. Si usted se canta un tango, si usted canta nostalgia, por ejemplo. ¿Cuánto conoce nostalgia? Estamos en problema, 2, 3, gloria a Dios. Bueno, después le pregunta a su papá. Si usted se canta un tanguito, gloria a Dios, lo va a rodear la melancolía, ¿no?, la tristeza, bueno, y tantas otras cosas más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el género es justamente así. Esto es bien tremendo. Si usted
canta otro género, ¿no? Si usted se canta una cumbia. ¿Cuánto cantan cumbia? 2. Bueno, ya vamos patando, gloria a Dios. También lo va a invadir otro, ¿no? Otro espíritu, otro mover, ¿verdad? Teniendo en cuenta que somos seres rítmicos. ¿No ve usted que usted escucha una canción y está así? ¿No? Si escucha una cumbia, más que así va a tener otros movimientos, ¿no? Gloria a Dios. Pero gloria a Dios por eso. Pero no es el tema de hoy. Sino el hecho es que cuando nosotros cantamos, algo pasa en nuestra vida. Hay alguna manifestación, ¿verdad? Tomamos como ejemplo la nostalgia, tomamos como ejemplo la alegría, bueno, etcétera, etcétera. Pero cuando el espíritu de alabanza nos alcanza, cuando empezamos a cantar estas canciones, hermano, la vida empieza a cambiar. ¿Saben por qué? Porque nuestra mirada empieza a cambiar. Ya empezamos a ver las cosas de otra manera. Fíjese, esto es tremendo, cuando usted se va a dar cuenta que cuando el Señor lo envuelve, cuando usted va avanzando en el Señor, va desarrollándose en el Señor, usted va a ir adquiriendo mayor libertad para alabarle. ¿Por qué? Porque esa alabanza produce algo precioso en nuestros corazones. Entonces, se supone, o estamos supuestos, a que como amada de nuestro Señor Jesucristo, estemos contentos de que Él viene, ¿verdad? Porque imagínense el ejemplo de la amada y el amado. Imagínense una amada y dice, hoy viene el novio. Y bueno, ¿cómo lo va a recibir? Amén. ¿Y qué gana le van a quedar al novio de venir a ver la amada? Entonces, obviamente que el Señor tiene preparado todo para las bodas del Cordero, pero se va a casar con una amada que lo ame. Entonces, la iglesia de Jesucristo necesita enamorarse del Señor y necesita amar al Señor. Y estas formas de vida que encontramos en estos 15 cánticos nos hacen justamente avanzar en este camino precioso de su vida hacia nuestro encuentro con el amado, ¿verdad? Gloria a Dios. Fíjense, hemos entendido que define 15 doctrinas, gloria a Dios, que son cantadas por ¿quiénes? Por los que habrán de subir cual vencedores. Aleluya. Los más que vencedores suben. Amén. Entonces, fíjese que cuando nosotros leemos en la Biblia que el Señor nos hará más que vencedores, no podemos atribuirle solamente a la victoria terrenal que podamos tener aquí, porque de hecho la vamos a tener, obviamente, y la estamos teniendo. Pero el más que vencedor, el Señor lo ve más allá de esta tierra. Los más que vencedores son aquellos que llegarán a la presencia de Dios cuando Él los venga a buscar. Ahora, recordarán ustedes, venga para acá y observemos aquí. ¿Recordarán esta proclama? Esta proclama es del año 15, el año de la misericordia. Porque justamente el 15, en numerología bíblica, significa plenitud de misericordia. Y es parte de lo que encontramos en uno de los salmos que vamos a ver hoy, que son de cántico gradual. Amén. Gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquito sobre esto. Miren, gloria a Dios. Fíjense. Hemos aprendido que un significado práctico de doctrina es forma de vida. Entonces usted recuerde bien, cuando aquí, no sé en otro lado, pero acá cuando nosotros hablamos de doctrina, hablamos de una forma de vida. No nos confundamos nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que esto se revele en nuestro corazón. Por la sencilla razón de que si nosotros empezamos a saborear la doctrina de Cristo, empezamos a vivirla, empezamos a experimentarla, lo que nos espera es el cielo. No sé si soy claro. Amén. Entonces imagínense que hay alguien que no quiere que usted y yo vayamos al cielo. Entonces de ninguna manera hay mucha presión. Mire, por un lado tenemos aquellos que de repente cuando escuchan la palabra doctrina dicen, eso es religión, es religión, es legalismo. Por otro lado, tenemos los extremistas que mencionando la sana doctrina, entre comillas, caen en el legalismo y en la tradición y en la religión en sí. Pero tenemos que comprender
que la vida de Cristo aquí sobre esta tierra es un ejemplo para nosotros. Y fíjense, el apóstol Pablo en un momento le dijo a la iglesia, imíteme a mí. Hay que tener espaldas para decir eso, ¿verdad? Pero él también les estaba dando ejemplo. ¿Con qué? Con su vida. Una vida aprobada delante de Dios. De eso estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de doctrina, hablamos de un estilo de vida. No es que yo llevo adelante este tipo de doctrina cuando vengo a la iglesia, ¿verdad? No. Mi vida tiene que ser así. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, la doctrina es forma de vida. Podemos verlo como la manera de pensar la vida. Usted sabe que la vida se piensa. Y uno vive lo que piensa. Ay, gloria a Dios. El tema es cómo la pensamos a la vida, cómo la vemos, cómo la analizamos. Gloria a Dios. Y este salmo que vamos a ver hoy nos ayuda a comprender la vida. Aleluya. Esta serie de salmos son de mucha importancia porque nos preparan para la vida. Y acá nosotros también tenemos que abrir un poquito la cabeza porque nos preparan para la vida aquí en la tierra, pero también cuando dejemos esta tierra. Aleluya, gloria a Dios. La doctrina genuina del Evangelio que debe vivir la iglesia, que anhela ser arrebatada. La iglesia, hay iglesia que no anhela ser arrebatada, pero hay iglesia que anhela ser arrebatada. Entonces, la iglesia que anhela ser arrebatada, no es que es una iglesia que se olvidó de la tierra, se olvidó de sus responsabilidades, que no le importa nada. No, al contrario. Es una iglesia responsable con su casa, con su familia, con la sociedad, con las instituciones, justamente con las autoridades. Es muy importante. Fíjense, hermanos míos, ¿por qué estamos todos con el barbijo puesto hoy acá? Porque somos respetuosos de las autoridades. Porque ni a usted ni a mí nos va a salvar un barbijo ni una jeringa. A nosotros nos va a salvar el espíritu mayor que todos los espíritus. Pero entonces, ¿por qué usar barbijo? Porque somos una iglesia que tenemos nuestra mente, nuestro corazoncito fuera de esta tierra, pero aún los pies están sobre esto. Entonces, el creyente tiene que ser equilibrado. Tiene que ser sobrio. El Señor nos manda a respetar las autoridades. Entonces, hay disposiciones. Si en este momento entra alguien que pertenece a la municipalidad, a las autoridades de esta tierra, y nos observa, y bueno, va a ver que estamos cumpliendo con lo que nos piden cumplir. Entonces, entre paréntesis, es uno de los motivos por qué regresamos acá. Entonces, es muy importante, hermano mío, que nosotros comprendamos esto. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de un estilo de vida, no hablamos de religión, no hablamos de legalismo. El que dice que hablamos de legalismo y religión es porque el diablo lo está engañando y lo está alejando de la doctrina de Cristo. Amén. Volvamos ahora, gloria a Dios. Fíjense, tenemos que obedecer la doctrina. Acá está la cosa, gloria a Dios. En 2 de Juan, en la Biblia Peshita, leemos: todo el que cometa transgresión y no permanezca en la doctrina de Cristo, Dios no está en él. Mire que es categórico esto. ¿Amén? Dios no está en él, pero el que permanezca en la doctrina de él, en ese está el Padre y el Hijo. Impresionante esto. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, para estar en Dios es necesario permanecer en la doctrina. Y la doctrina es su forma de vida. Por eso dice que tenemos que andar como Él anduvo. Andar como Él anduvo significa escudriñar, revisar, entender la doctrina de Él, la forma de vida de Él y aplicarla a nuestra vida. ¿Cuántos están entendiendo esto? Pero es imposible, pastor. ¿Cómo hacemos para vivir como Jesús? Hacer las cosas que hizo Jesús. Pero escuchen, si nuestro Señor no miente, Él nos ha dicho que las cosas que Él hace o hizo aquí sobre esta tierra haremos, ¿verdad? Y aún mayores. Entonces esto significa que no hay un techo. Lo importante es comprender que si hay algo para imitar es la doctrina de Cristo. Y pudiendo tener como ejemplo la vida de Cristo en nuestra vida, entonces ahí la cosa se empieza a abrir. Lo que es imposible empieza a transformarse en posible.
¿Por qué? Porque ya no hay cosas de esta tierra que la están frenando, sino que el Señor nos empieza a abrir puertas que, viviendo lejos de la doctrina de Cristo, seguirán cerradas. Amén. Gloria a Dios. Mire, a ver, acompáñeme. Vamos a ver de qué se trata esto en esta tarde. Gloria a Dios. Fíjense. Vamos a ver este primer salmo. Recuerden que los 15 salmos es a partir del Salmo 120. Mire. Cuando mencionamos hace instantes que el centro de la Biblia es el Salmo 118, que el capítulo más chico de tan solo 2 versículos es el 117 y el más largo es el 119, lo que nos está revelando las Escrituras allí es que antes y después de Cristo, lo que fue antes de Cristo fue de bendición y glorioso, pero más grande es lo que viene después de él. Amén. No sé si estamos comprendiendo esto. Después del Salmo 119, en donde ya empezamos a vivir lo grandioso de estar en Cristo, la plenitud de su gracia, hermano mío, vemos que viene el Salmo 120, el primer cántico de ascenso gradual. Y el primer cántico de ascenso gradual dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Ahora, aquí es tremendo, porque habla de angustia. Entonces, pero ¿cómo es la cosa? Porque por un lado decimos, tenemos que cantar para subir. Y subir es lo mejor que nos puede pasar, y nuestro futuro está en el cielo y las bodas del Cordero y todo felicidad. Entonces, ¿por qué está metida la angustia? Esto es para analizarlo un poquito, gloria a Dios. Mire, todos hemos sufrido alguna vez y por tanto hay posibilidades de que vuelva a ocurrir. Espera, es parte de la vida. En algún momento va a llegar la angustia, hermano. O sea, bueno, pero es un mensaje medio mala onda, pastor. No, es una realidad. O a Jesús no tuvo que vivir momentos complicados también en su vida y duros. Ahora, observemos. Sin embargo, podemos ver que muchos, aún cristianos, predican un evangelio siempre victorioso. Y ahí hay una verdad a medias, ¿no es cierto? Porque el Señor siempre nos va a dar victoria, ¿verdad? Pero ¿de qué se trata el evangelio siempre victorioso? Y acusan al cristiano de pecado cuando está pasando por yo no sé si a usted le pasó. A mí me ocurrió. Que hermanos en Cristo te empiezan a mirar torcido porque vos estás en prueba. Y vos estás pasando una prueba y te dice, este está en pecado, no, y te dictan la palabra, la maldición no viene sin causa. Y ahí te enterraron, ¿verdad? Y lo extiende para que vos te enteres, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Con el famoso cuento, este cuento para que oremos. Bueno, entonces el tema es que predicar un evangelio siempre victorioso y acusar al hermano que pueda estar pasando por una prueba es una trampa más vieja que la ruda. Es una trampa del infierno, hermano, ¿verdad? Porque ahí te hace estancar. Yo siempre le digo a ustedes que no hay nada más antibíblico que el pare de sufrir. Pero seduce el pare de sufrir. Porque uno está sufriendo. ¿A quién le gusta sufrir? A mí no me gusta sufrir. A ninguno nos gusta sufrir. El pare de sufrir, voy a decir, qué bueno, ¿no? Y es tremendo. Pero no hay nada más antibíblico. Porque no hay nada más alejado de la verdad. Pero entonces me está presentando un evangelio triste, un evangelio de angustia. No, de ninguna manera. El creyente, el verdadero creyente, aunque esté pasando por un momento de angustia, hay un espíritu de alabanza en su corazón que lo toma y sigue subiendo, a veces con dolor, a veces con lágrimas, pero hay algo, el gozo de la salvación está en su interior y sigue subiendo y sigue cantando estos salmos, estas canciones, estas doctrinas, sigue viviendo, no se aparta de las enseñanzas del Señor, no se aparta del camino que Dios le traza. Entonces, por más que se aparezcan atajos por aquí, otro atajo por allá, no le interesa, porque Él sabe que de esa angustia hay alguien que lo puede librar
y lo puede llenar de su dulzura. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Avancemos un instante más, por favor. Miren, el Señor nos enseña que la prueba no nos puede parecer extraña, dice la Biblia. Claro, pero no suena muy popular esto, pero es la Biblia. Mire, hermano. Dice Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Amén. Esto es Biblia, ¿verdad? Ahora, entonces entendemos lo que la palabra del Señor dice en Hechos 14:22, en este caso es la Biblia de las Américas, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Observemos este versículo, fortaleciendo el ánimo, exhortándolos a que perseveren en la fe. Y atenti, porque habrá muchas tribulaciones en el camino que vamos a tener que enfrentar. Entonces, es interesante esto. Ustedes recordarán, si algunos de ustedes estuvieron en la prédica que compartimos el domingo, que la titulamos en la pulseada, ¿cómo es la cosa? Hay una pulseada, ¿verdad? Y todo esto de la pulseada comenzó con un comentario que me hizo la pastora, ¿no? Con respecto a que a veces el diablo te gana la pulseada. El diablo le gana la pulseada al creyente. Y es tremendo. ¿Por qué? Le puede ganar la pulseada al creyente cuando el creyente pelea con sus propias fuerzas. Porque jamás le puede ganar al Señor. Entonces nosotros no tenemos que pelear con nuestras propias fuerzas. Tenemos que ir tomando las armas que Él nos da. Ahora veamos algo. Fíjense que lo que mencionábamos el domingo es una realidad. Muchas cosas ocurren, van sucediendo en nuestro caminar. Y yo sé que es así. Y no porque entienda más que otros, sino porque es parte de la vida del cristiano. O sea, usted va a tener algunas que otras luchas, algunas tribulaciones, momentos en donde va a tener que perseverar en la fe. O sea, se va a tener que sobreponer. Porque, fíjense, por allí nos quieren hacer creer que la vida del cristiano es todo salud, dinero y amor. Y es todo felicidad. Mire, hermano, toda la felicidad va a estar cuando lleguemos con nuestro amado. Ahí no habrá más dolor, ahí no va a haber más quebranto, ahí no va a haber más lágrimas. Pero acá en esta tierra estamos siendo probados. Eso tenemos que entenderlo. Esto es un lugar que lo llamamos, para que podamos entender, un lugar de intermedio, nuestro paso, nuestro peregrinaje por esta tierra. No es nuestro destino final. Entonces vamos a ser probados. Yo no digo que usted va a estar angustiado todos los días, porque no es así. Porque el gozo del Señor es nuestra salvación. Él nos hace vivir momentos preciosos. Es más, Cristo a muchos de nosotros nos ha permitido disfrutar de cosas que antes también teníamos, pero no las disfrutábamos. Y no las veíamos. Porque a veces hay cosas, en las pequeñeces de la vida, hay cosas tan hermosas, tan preciosas. Y uno a veces vive afanado, vive angustiado, vive preocupado por esto, siempre por el mañana. Pero no disfruta el día a día, no disfruta de lo que el Señor le ha permitido tener. Entonces es muy importante despertar a esta realidad. ¿Saben por qué? Porque si no estaríamos viviendo una mentira. Y el vivir una mentira, ¿cuánto puede durar? Por eso que usted ve tanto cristiano apartado. ¿Por qué tanto cristiano apartado? Porque estaban viviendo una mentira. Era una vida superficial. Le contaron un evangelio de solo victoria. Entonces cuando vino la prueba, jamás leyeron lo que dice acá. Jamás leyeron Primera de Pedro. Entonces se quiere morir cuando viene la prueba. Y se apartan, porque dice, y yo al final entonces, Dios no está conmigo, Dios no me quiere, qué sé yo, no sé. Y no se da cuenta que la realidad es otra. Por eso es importante aprender doctrina. Pero la doctrina es una forma de vida, no es algo tedioso, algo pesado, las prohibiciones, ¿verdad? No. Un hermano me dijo, la doctrina de Cristo es no.
¿Cómo la doctrina de Cristo es no? Y sí, siempre dice que no. ¿Y qué Cristo tenés vos que te dice que no? No es así. Cristo te puede decir que no, sí, puede ser, porque te conviene que te diga que no. Pero también te puede decir, espera. O te puede decir que sí. O sea, 3 respuestas nos puede dar. Ahora, cuando viene el no, ¿qué pasa? ¿Ya no sirve el Evangelio? ¿Ya no es de Dios? No. Entonces tenemos que comprender que el Señor conoce y tiene ventaja sobre nosotros porque conoce nuestro futuro. Y sabe qué planeó Él. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes, pensamientos de paz y no de mal. Ahora, cuando nos ve que nosotros, ¿no? Como decía el abuelo, estamos cerrando el vizcachazo. Amén. Estamos apartándonos del camino. Se van empezando a torcer los pasos para sacarnos del camino. Entonces el Señor va con su cayado, ¿no es cierto? Dice que el cayado nos infunde aliento, ¿verdad? Pero ¿qué hacía con el cayado el pastor? Claro, agarraba la oveja que se salía del rebaño. Entonces, te infunde aliento, pero ¿cómo te infunde aliento? El pastor no venía ahí y decía, mira ovejita, mi amor, vení con todos nosotros, vení, no te apartes, mamita, venga conmigo. No, porque yo me voy. El pastor agarraba el cayado y le daba a la oveja y la traía al rebaño. Amén. Y eso es infundir aliento. Entonces, ¿pero cómo te infundir aliento? No, eso es violencia. ¿Qué violencia, por favor? No. Así me mostraba un hermano, un psicólogo que él tiene. ¿No? Gloria a Dios. Y digo, ¿cómo tenés un psicólogo en tu casa? Sí, tengo un psicólogo, vení que te lo muestro, me dijo. Entonces fuimos y era una varita de madera, así, que le puso el psicólogo. El psicólogo de los hijos, ¿no? Y le puso el nombre de los hijos a todo, gloria a Dios. Tremendo. La hermana el otro día publicó también sobre esos psicólogos viejos de antes, ¿no? La chinela, el cinto, gloria a Dios, la varita. Bueno, pero volvamos acá, que es más importante. Mire, las pruebas producen angustia. Pero a la vez son el instrumento que Dios utiliza. Entonces, ¿pero para qué lo utiliza? Para que podamos entrar en su reino. Entonces, hermano, esto es muy importante. Esto es muy importante. Fíjense, nosotros necesitamos entrar en su reino. Y no solamente entrar, sino heredarlo. Amén, que eso es más profundo y vamos a charlar otro día. Pero necesitamos pensar mínimamente en entrar. Y para poder entrar, muchas veces, esto aparece. Pero cuando aparece, el creyente verdadero que está sufriendo, que a veces está llorando, que le duele, no vamos a decir que no, el creyente verdadero que conoce la doctrina de Cristo no se desespera, no baja los brazos, llora, pero ¿sabe qué hace? Llorando va llevando la semilla igual. Y sigue llorando y sigue sembrando, sigue llorando y sigue sembrando, pero sigue sembrando. No es que se pone a llorar y se empaca ahí. No, sigue sembrando. ¿Pero qué dice la Biblia? El que siembra con lágrimas, ¿qué va a pasar? Con regocijo, gloria a Dios. Entonces, hay galardón, hay bendición, aunque haya que pasar por momentos en donde a veces la cosa se complica un poquito. ¿Amén? ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Qué mensaje mala onda, pastor? Gloria a Dios. Y si quiere le miento yo un rato y festejamos, gloria a Dios. Lo importante es poder festejar en la alabanza que brota de nuestro corazón. Esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante. Y fíjense, yo lo que veo, yo como pastor, lo que voy observando en todos nosotros, porque me remonto a algunos años atrás y veo que la alabanza fue prosperando en nuestra vida. Y no porque se cante mejor los chicos o toque mejor los músicos o el sonidista esté inspirado. No. En cada uno de nosotros. La libertad que vamos alcanzando al alabarle. El espíritu maravilloso que se mueve. Y fíjense, yo me gozo cuando a veces conozco la vida de algún hermano, alguna hermana, la dificultad que está pasando. Que a lo mejor, hermano, yo he visto a algunos de ustedes que daban ganas de quedarse en su casa, seguir llorando. Y sin embargo se vienen a alabar al Señor. Algunos enfermos,
En su casa los gritos que le dolían los huesos y en la alabanza estaban saltando para Cristo. ¿Qué significa eso? Eso significa, hermano mío, que hay un progreso, hay un avance, hay un desarrollo en nuestra vida y vamos agradando al Señor. ¿Cuántos están entendiendo esto? Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mire. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 2 en adelante, yo puse esta versión aquí. Usted revísela, la Biblia en castellano antiguo, ¿no? En donde, mire lo que dice. Porque Jesucristo nos ha abierto, por medio de la fe, las puertas a esta gracia de Dios, en la cual permanecemos firmes, llenos de la alegre esperanza de su gloria. Todo esto hace que nos sintamos gozosos, incluso en situaciones adversas, aflictivas, porque las aflicciones nos enseñan a tener paciencia. Ahora dígame una cosa. Hay acá creyentes de unos cuantos añitos por allí y han pasado por distintos caminos. ¿Alguna vez se analizó esto de la manera que lo vamos a hacer hoy? Porque mire lo que dice acá, hermano. Mire. Cristo nos abrió una puerta por medio de la fe a esta gracia. Entonces todos tenemos claro que estamos en tiempos de gracia. Y es una bendición grande el tiempo de gracia, ¿verdad? Pero qué tremendo, porque esta gracia mal entendida nos lleva a vivir una vida equivocada muchas veces. Y más a desagradar a Dios que a agradarle. Observemos lo que dice acá. El Señor Jesucristo, por medio de la fe que nosotros depositamos en Él a través de su sacrificio vivo, fíjense que nos abrió una puerta a la gracia. La estamos transitando todos nosotros, en la cual permanecemos firmes. Ahora, el hecho de permanecer firme nos da a entender que, bueno, algo puede llegar a ocurrir que nos quiera hacer sucumbir de esa firmeza, ¿verdad? Ahora, si la gracia es todo fiesta, si la gracia es todo gozo, si la gracia es toda bendición, ¿y quién no va a estar firme así? Cualquiera. Amén. Entonces, este versículo nos dice que permanecen firmes en esa gracia. Entonces, ¿qué esto quiere decir, hermano mío? Nos da a entender hay cosas que la Biblia nos da a entender. Nos da a entender que habrá cosas que nos querrán apartar de la gracia. El apóstol Pablo hablaba del peligro que la iglesia puede correr cuando se pretenda movernos de nuestra manera de pensar. Cuando habla de mover de la pensar de la iglesia primitiva, está hablando justamente de las enseñanzas que él transmitió juntamente con su equipo apostólico a la iglesia primitiva, ¿verdad? Entonces, vayamos acá otra vez. Permanecer firmes en la gracia, llenos de la alegre esperanza de su gloria. Todo esto hace que nos sintamos gozosos incluso en situaciones adversas y aflictivas, porque las aflicciones nos enseñan a tener paciencia. Aleluya, gloria a Dios. Entonces la angustia, aunque no es agradable, a la carne no le gusta. Amén. Es una experiencia que nos deja un beneficio, hermano. Nos deja un beneficio. Fíjense, si nosotros no nos vamos formando como creyentes, ¿verdad? Y no nos vamos fortaleciendo como verdaderos creyentes, en el momento en que venga la angustia, porque, mire, nos guste o no, va a venir igual. ¿Amén? Entonces, no es opcional. Nosotros podemos negar la realidad, pero ocurren cosas en la vida. A usted no le pasa nada. A todos nos pasa. Entonces, pero en el momento en que viene, si nosotros no experimentamos ese gozo de la salvación, no experimentamos que ese espíritu de alabanza nos tiene fortalecidos, y que la verdad, cuando ustedes le dicen la verdad, ¿usted lo valora o no? A veces por ahí no gusta, pero lo va a valorar. Distinto es cuando uno se siente defraudado porque en una madrugada yo estaba trabajando en una radio en Caballito y era muy tarde
Y recuerdo que llama una hermana, lo atiende el telefonista, un hermano que estaba trabajando con nosotros, y me dice, pastor, quiero hablar con vos. Bueno, siguieron los hermanos allí en la mesa y yo me fui a hablar con la hermana, que estaba mal, estaba angustiada. ¿Saben por qué estaba angustiada? La hermana, una hermana que se congregaba mucho en la iglesia, asistía a todas las reuniones, ¿no? Una fiel diezmadora, una hermana fiel. Pero de repente la iglesia fue cambiando un poquito de rumbo y empezó a ir para el lado de los pactos, la cosa, ¿no? Y claro, entonces la hermana, una fiel colaboradora también, servía al Señor y demás, ella tomaba la palabra, ella creía. Entonces me dice, pastor, mire, yo tengo tal problema, me contó su problema, y a mí me dijeron en la iglesia que yo pacte por ese problema y haga un pacto con Dios. Yo lo escuchaba, ¿no? Y digo, y sí, silencio, ¿no? Y me dice, pastor, en los últimos 2 meses ya van 16 pactos que hice. Yo la seguí escuchando, ¿no? No quería meter la pata, ¿no es cierto? Y me dice, pero no pasa nada. Al contrario, tengo más problemas que antes. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué ocurría en la hermana? La hermana se iba desilusionando. Lo que me estaba contando a mí, no lo podía decir en su iglesia. Porque si iba con ese razonamiento, con ese planteo a su iglesia, vos estás endemoniada. Amén. Vos no tenés fe, por eso te pasa lo que te pasa, ¿verdad? El problema siempre es del hermano o la hermana, gloria a Dios. Entonces, me lo estaba contando a mí. Y dice, total, ¿quién es? No lo conozco. Y por ahí me da una palabra, ¿no? Correcta, gloria a Dios. Entonces, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque yo le dije a la hermana, le digo, hermana, mira. Medita un segundito en algo. ¿Vos te imaginás que nosotros podemos presentarnos delante del trono del Señor y negociar con Él algo? Regatearle, porque imagínate que si el pacto es de 1000 y vos tenés 900. Decís, cerramos en 850 para que me quede para el colectivo, no sé. Amén. Podemos regatearle, negociar con el Señor. Podemos comprar un milagro. Es ridículo pensar así. Ahora, ¿por qué razón el creyente cree en ridiculeces? El creyente cree en ridiculeces porque le presentan un evangelio súper victorioso. Entonces, de repente, jamás le hablan de esto. Y si no, por encima, cuestión de que no te detengas mucho acá. Todo tiene que ser alegría y todo tiene que ser júbilo. Y está buena la alegría, está bueno el júbilo, pero yo quiero que tengamos un júbilo y una alegría real. Y que no que se base solamente en las victorias terrenales, sino que estemos con júbilo, con alegría, porque nos han redimido, nos han dado una nueva oportunidad. Y porque pronto le vamos a verle a Él fundamentalmente. Entonces, eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. ¿Cuándo están entendiendo esto? Miren, gloria a Dios. Entonces, fíjense, por eso es que el enemigo quiere hacer que creamos todo lo contrario. Porque evidentemente Él no busca que nosotros estemos fortalecidos espiritualmente. El creyente que está fortalecido espiritualmente, aunque se le viene la casa abajo, no mengua, sigue alabando al Señor. Y le pasó lo que le pasó, y se seca las lágrimas y se va a la iglesia a levantar sus manos y a alabar al Señor. Y le pasó lo que le pasó, y no lo detuvo, porque siguió creyendo. Entonces, ese es el verdadero cristiano victorioso. Pero vos sos un insensible, bueno. No, ¿cómo que no? Si la Biblia nos dice que tenemos que alegrarnos con el que se alegra y hasta llorar con el que llora. O sea, eso no. Lo tomamos muy en cuenta, ¿verdad? Pero es importante no caer en la trampa. No caer en la trampa que el enemigo promueve para que nosotros no nos fortalezcamos espiritualmente y nos terminemos agobiando. Vamos a avanzar otro poquitito más, gloria a Dios. ¿Cómo salimos de la angustia?
La pregunta del millón, ¿no? Gloria a Dios. Ay, qué lindo. Ay, clamando al Señor. ¿Cómo se sale de la angustia? Clamando al Señor. Ahora fíjense que el clamor no es un susurro, dice acá. Tampoco es un grito. Usted puede patalear, susurrar, gritar hasta mañana y por ahí no pasa nada. Y viene y me dice, pastor, me dijiste que había que clamar. Yo clamo y no pasa nada. Pero estás clamando de acá. Pero, mire, gloria a Dios. Cualquiera puede gritar, pero no está clamando. Aleluya, gloria a Dios. El clamor es una actitud que sí, puede tener esas manifestaciones, un grito, un gemido, lágrimas también. Claro que sí, puede ser. Gloria a Dios. Pero Dios responde al clamor, no al griterío. Dios no responde a las lágrimas solamente, porque a veces nosotros tenemos lágrimas y con esas lágrimas encubiertamente pretendemos tocar el corazón del Señor y a ver si le doy un poquito de lástima al Señor y me hace un milagrito. ¿Amén? No es por ahí, hermano. Gloria a Dios. Fíjense, Dios responde al clamor. Vamos a ver el Salmo 22, 24. Dice, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado. ¡Wow! Ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Y cuando oraba, no lo escuchaba. No puede ser. Cuando clamó el Señor, lo escuchó. Pero cuando oraba, no lo escuchaba. Porque a veces nuestras oraciones son oraciones de queja. Son oraciones, ¿no?, de empoderamiento. Gloria a Dios. Son oraciones de establecimiento, ¿verdad? Y yo establezco y me la paso dando órdenes. Parezco el sargento García con el cabo Reyes, dándole órdenes para aquí y órdenes para allá, hermano mío. Y no me estoy dando cuenta que le estoy orando al Señor. ¿Le está dando órdenes al Señor? Por favor. Después de eso viene la desilusión. Y el creyente afloja. Y el creyente se queda. Mira, hermano. La iglesia de Cristo tiene que clamar. Pero escuche, su alabanza y su devoción con Dios deben estar llenas de clamor. Las alabanzas que hoy tuvimos, ¿tenés las letras allí? Mire, vamos a revisar un poquito esto. Gloria a Dios. Mire. ¿Tenemos tiempo? Y más o menos. Bueno, pero vamos a ver alguna de las alabanzas que cantamos hoy. Mire, porque es importante entender lo que estamos cantando. Mire, gloria a Dios. Jehová es mi guerrero. Amén. Él es el que pelea la batalla. Yo lo exalto. Con mi alabanza pelearé. No con mis fuerzas. No con mis fuerzas. Entonces yo estoy exaltando y clamándole al guerrero de mi alma. Ahora, mire, vamos a avanzar. No es mi guerra, sino la de Dios. Y entender esto, es necesario entenderlo. Vamos a avanzar, gloria a Dios. Fíjense. ¿O nos quedamos ahí? No, sí. Danza y pandero yo daré. Pero ¿no es una guerra? ¿No es una confrontación? ¿Qué hacemos con el pandero y la danza? Entonces aquí tenemos que comprender que la danza se transforma en una danza profética. Tenemos que entender, hermano mío, que el golpe de ese pandero son golpes de guerra. Y a veces nosotros, o tal vez siempre, no discernimos esto. Y el mundo espiritual, lo que nosotros no podamos discernir, le hace cosquillas. Pero cuando un creyente discierne y hace las cosas con entendimiento, el mundo espiritual de parte de las tinieblas tiembla. Aleluya. Vamos a ver otra de las alabanzas que vimos hoy. Pasemos a otra. Gloria a Dios. A ver. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. La diestra de Él, no la nuestra. Amén. Entonces aquí hay un reconocimiento. Ahora, observemos algo. Para que nosotros podamos reconocer el poder de Dios,
tenemos que morir primero. Mientras nosotros seamos los guapos de la película siempre vamos a querer intervenir nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo que el grano de trigo debe caer en tierra y morir, para luego llevar mucho fruto, ¿verdad? Entonces, es importante nuestra dependencia de Dios, nuestra exaltación hacia Dios, clamar a Dios. Un ejemplo más, por favor, a ver, veamos algo más, gloria a Dios. Fíjense, de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Pero los vecinos dicen, cállate que son las 2 de la mañana. Amén. Gloria a Dios. Se vino un hermano que no tenía reloj, entonces para enterarse gritaba y empezó a cantar que le digan a los vecinos, hermano, ¿cómo será esto de noche? Gloria a Dios. Despacito que canta. Gloria a Dios. De noche, la noche tiene que ver con las tinieblas. La noche tiene que ver con el momento en donde... ¿A quién le dolió la muela alguna vez? ¿Y de noche qué pasó? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo duele la muela de noche, hermano? Se potencian los dolores. La noche está hablando de oscuridad, la noche está hablando del mover de las tinieblas. Y fíjense cuando nosotros pasamos por momentos complejos en nuestra vida, las tinieblas empiezan a rodearnos. Y ahí andamos en los valles de sombra y de muerte. Pero la Biblia dice, no temeré mal alguno. Pero a lo mejor nosotros nos olvidamos porque vamos descendiendo en nuestro amor por el Señor, en nuestra pasión por Él, y estamos flojitos en la fe y la noche nos termina rodeando. Amén. Entonces, volvamos a las imágenes, mi hermano. Mire, gloria a Dios. Es importantísimo que nosotros comprendamos esto. Gloria a Dios. La iglesia de Cristo tiene que clamar. Su alabanza y su devoción con Dios deben estar llenas de clamor. Aleluya. El clamor es algo que sale de adentro. Sale de adentro, no es una manifestación exterior nada más. Sale de adentro. Ay, qué lindo, hermano. Gloria a Dios. Si la iglesia no clama, vamos a la otra imagen, pueden ocurrir varias cosas. Mire. Ojo que no hablamos de gritar, no hablamos de patalear ni de zapatear, ¿eh? Estamos hablando de clamar. Mire, si la iglesia no clama, puede ocurrir. Una de las cosas que puede ocurrir es que se acomode en medio de la prueba. Yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó, que me acostumbré a la prueba. Y la terminé aguantando y la terminé sufriendo. ¿Verdad? Y entonces me sigo acompañando la prueba. Si ellos vienen para quedarse. Amén. Si vos le decís pasé, sentate, ellos se van a tomar. Vos le das la mano y te agarras el codo. Amén. Entonces nos podemos llegar a acomodar en medio de la prueba. Y a veces ni siquiera darnos cuenta. Y decimos, ¿cómo puede ser que no veo la gloria de Dios? ¿Cómo puede ser que el Señor no me libere? Y es que nosotros no estamos clamando, nosotros nos quedamos estancados ahí. Mire, tenemos que experimentar la consolación y la respuesta de Dios en el clamor. Fíjense que hay un orden aquí. Consolación primero y respuesta de Dios. Amén. En el clamor vamos a ver la consolación y la respuesta de Dios. Y el enemigo quiere evitar que eso pase. ¿Cómo están entendiendo esto? Entonces, fíjense, cuando la iglesia, hermano mío, descubre esto, las cosas empiezan a cambiar. Y muchas cosas cambian por la gran misericordia que Dios tiene. Pero distinto es cuando la iglesia descubre esto. ¿Cuánto están entendiendo? Cuando lo descubrimos, aprendemos en carne propia que Dios oye y responde. Ay, 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 gloria a Dios. ¿Nos quedamos acá? No. Otra cosa que puede pasar es que abandonemos los caminos del Señor, creyendo que la prueba es injusta. Gloria a Dios. Mira, a mí me dijo una vez el Señor, lo que a vos te pasa, lo que estás viviendo, te lo mereces. Yo escuché la voz del Señor, hermano. Yo escuché la voz del Señor, ¿eh? Porque más, mi pastor que me amaba, me acompañaba, me decía otra cosa, para alentarme, ¿no? Pero yo escuché al Señor y me dijo, vos te lo mereces.
Y usted sabe, hermano, que no lo analicé mucho, porque por ahí lo analizamos y capaz que nos enojamos. No lo analicé mucho, lo acepté. Y yo digo, y claro, si yo necesitaba perdón, por eso escuché tu voz, fui a tu presencia. ¿Quién necesita perdón? Y aquel que anda torcido. Entonces, el que anda torcido lo tienen que enderezar porque está acostumbrado a andar torcido. ¿Amén? Entonces, esto es tremendo, hermano. Si usted sufrió una enfermedad que se llama mundo y anda medio tullido así, anda torcido, usted va a tener que hacer, ¿cómo se llama? Kinesiología. Lo van a tener que estirar. No estirar la pata, ¿eh? No. Lo van a tener que estirar, lo van a tener que trabajar, ¿verdad? Van a tener que trabajar con sus músculos de tal manera que está medio atrofiado y se va a empezar a mover de vuelta. Esa es la corrección de parte de Dios. Esa es la corrección de parte del Señor. Y el Señor, y yo no sé, pero tiene unos métodos a veces medio raros, gloria a Dios. Pero bueno, qué sé yo, no sé, gloria a Dios. Esto es bien tremendo, esto es bien tremendo. Fíjese, yo recuerdo, hermano, mire, cuando empezó mi tratamiento de kinesiología en el Señor, fuimos a vivir en una casa que recuerdo, la alquilamos esa casa, y el dueño de la propiedad dijo, mira, todavía no te podés mudar porque te voy a hacer la perforación nueva, no había agua corriente en el lugar. Entonces ya viene el posero a hacer la perforación y bueno, así ya tenés todo bárbaro. No anduvo nunca, pero problemas todos los días y el agua marrón, fea. Ay, Señor, gloria a Dios. Y la casita estaba en un terreno que tenía 1 hectárea. Y la casa más próxima estaba a unos 60 metros aproximadamente. Ahí sí había buena agua. Entonces, ¿yo qué hacía? Que entre nosotros era un flor de inútil, ¿verdad? Y de esfuerzo no sabía demasiado. Tomaba 2 baldes de 20 litros, bien limpito, que Marcelita me preparaba, y me iba con los 60 metritos para acá y los 60 metritos de vuelta. Cuando volvía se tenía los brazos más largos, ¿no es cierto? Pero esto es tremendo porque en vez de empezar a renegar, me agarró una convicción de que me lo merecía, hermano, que bueno, te da una idea, fue tremendo. Porque yo venía contento y era medio raro porque vos estás sufriendo, bueno, gloria a Dios. No solamente eso, sino que los dueños de la otra casita tenían una chancha bebé, pero la tenían como un bebé. O sea, bañaban la chancha. Tenía un moñito rosa. Y ¿viste esas casas chorizo que tienen muchas habitaciones así? Una de las habitaciones era la chancha. Yo nunca vi una cosa así. Es más, la chancha rompió todo el parqué de pinotea que tenía la habitación. Bueno, el tema es que cuando yo venía con los baldes caminando, porque me lo merecía, tenía que pagar la lección, gloria a Dios, la chancha se me metía entre las piernas. Y yo iba esquivando a la chancha, que era juguetona, ¿no? Y me acompañaba, gloria a Dios. Y yo digo, ¿pero qué hago acá metido en el medio de los chanchos? Haciendo fuerza. Tremendo. ¿Yo? ¿Cómo yo voy a vivir una cosa así? En otro momento pego un portazo y me voy, anda con tu perforación y me busco otro lado porque yo soy yo. Pero era un momento de corrección. Era un momento de corrección. Era un tratamiento correctivo. ¿Por qué? Y porque te lo mereces. Gloria a Dios. Entonces, todos necesitamos en alguna área, en otra. A lo mejor a usted no le pasó o no le va a pasar lo de la chancha, pero va a haber un tratamiento correctivo. Que si usted lo rechaza, ¿sabe qué va a pasar? El Señor en su amor, en su misericordia, bueno, pero usted no aprueba la lección. Entonces, tarde o temprano, el ciclo se vuelve otra vez. Y va a tener que pasar por ahí. Entonces, hermano, más vale que cuando venga pasemos y aprobemos. Porque si no nos pasamos la vida dando vuelta. Y hay muchos creyentes que se pasan la vida dando vuelta.
y su vida espiritual no progresa. A lo mejor juntan plata, qué sé yo. A lo mejor juntan novias, a lo mejor juntan, no sé, tantas cosas. Pero su vida espiritual no progresa. Entonces, cuando llegue en la presencia del Señor, hermano mío, ahí cuando estemos frente al tribunal de Cristo, fíjese que dije tribunal de Cristo. Usted sabe que el tribunal de Cristo no es para castigo. Todos los creyentes, aquellos que abrieron su corazón a Cristo, que aceptaron a Jesús, cuando partan de esta tierra, van a estar frente al tribunal de Cristo. Pero no para condenación, porque el creyente ya es salvo, sino que ahí le van a dar la paga conforme a lo que usted hizo cuando estaba en el cuerpo. Amén. Entonces, esto es bien tremendo, porque entonces estamos hablando de galardones. Claro, a nosotros siempre nos parece poco lo que hacemos. Y decimos, ¿qué galardón me van a dar a mí? Sí, ¿en qué le soy útil al Señor? Pero, ¿sabe qué pasa? Que primero hay que empezar. Y lo primero que hay que hacer en este camino es rendirse al Señor, es morir, para luego vivir con Él. O sea, no es que uno se muere para estar muerto. O sea, morimos para luego vivir con Él. ¿Cuánto están entendiendo? Y vivir con Él, no solamente allí en la eternidad, sino aquí. Porque acá en la tierra una cosa es vivir solo y otra cosa es vivir con el Señor. Porque, fíjense, hermano mío, hay del solo, dice la Biblia. Entonces, si nosotros tenemos que atravesar este peregrinaje sobre esta tierra, va a haber días de angustia, días de aflicción. Pero más vale que lo pasemos tomado de la mano del Señor. Y ahí esa angustia, esa aflicción, no va a hacer estragos en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. A ver, acompáñame aquí, ya tengo que terminar. Mire, gloria a Dios. Algo que puede pasar es que la prueba haga tal presión que caiga en la depresión. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos míos, que la prueba puede ejercer presión en nuestra vida. El tema es que no nos lleve hacia esa área de la depresión. Porque fíjense que dice, y esto nos lleva a otro aspecto de la doctrina de la iglesia, que es la liberación. El Salmo 122 en la Biblia de las Américas dice, libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. Amén. Entonces, el alma necesita liberación. El alma necesita liberación. Pero fíjense algo que es importante en cuanto a la depresión. La depresión cuando nos alcanza, en una primera instancia, es algo como aliviadora. Porque usted la está peleando en la fe, usted le pone garra a la cosa, usted se esfuerza, usted le da para adelante, ¿verdad? Y por ahí no salen las cosas, o salen al revés, ¿verdad? Entonces, en una primera instancia, que es el camino que te lleva a la depresión, vos aflojás. Vos aflojás en la fe, ¿no? Bajás los brazos, te empezás a decaer y por un lado te sentís algo aliviado, porque dejaste de pelear la buena batalla de la fe. Pero el que está justamente venciéndote en la batalla de la fe, porque aflojaste, va a seguir tomando más territorio. Entonces es tiempo que despertemos también a esa realidad. Gloria a Dios. ¡Ay, qué lindo! La iglesia tiene que ser libre. Debe conocer que existe la liberación de demonios. ¿Cuánto entienden esto? No, demonio no. A demonio no. Gloria a Dios. Tenemos que saber que esto existe, hermano. Y que vivimos en medio de una guerra espiritual. Esto no quiere decir que todos podamos estar endemoniados. No. O que todo sea demonio. No. Recuerden lo del equilibrio. No nos olvidemos de esto. El mundo espiritual existe alrededor nuestro. Y la libertad es esencial para salir de él. Amén. Ahora mire. Estamos llamados a ¿qué? A ser libres de toda cadena de iniquidad y de maldición. Recuerden que cuando hablamos de iniquidad es cuando la práctica del pecado ya se transforma en iniquidad. Amén. O sea, la iniquidad se forma, es como un nudo ahí, ¿no? Que se forma en el interior de la persona. Cuando la persona practica el pecado.
Porque si alguien peca, abogado tenemos en Cristo, ¿verdad? Para arrepentirnos y pedir ayuda. Y si hay un arrepentimiento genuino, el Señor nos ayuda y nos va a perdonar. Pero cuando hay una práctica del pecado, esto se transforma luego en una iniquidad. Y son cadenas. Son cadenas que no te permiten estar en libertad. Gloria a Dios. Ser libre de lastres familiares. Libre de las cosas dichas. Hoy la pastora oró en esa dirección, yo la escuché. Hay cosas que tal vez te dijeron o nos dijeron y que hoy pesan. Pesan, hermano, por favor, no. Y hay cosas que el diablo mismo se encargó de que te lleguen palabras que a veces son hasta como sentencias. Ay, Señora amada. Mire, yo recuerdo una oportunidad. ¿Tenemos tiempo? Sí, mire, es una oportunidad. Gloria a Dios. Yo acompañé a un amigo mío que quería comprar un auto. Entonces el coche salió publicado y lo fuimos a ver, era en Capital. Y llegamos a una casa, eran gitanos. Pero el auto estaba lindo, entonces nos quedamos. Y el gitano nos hizo pasar, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente el coche se compró y así estaba mi amigo haciendo los papeles y demás. Y yo estaba un costadito y se me acerca la gitana. ¿Viste esa gitana con voz así medio, no? Y se me acerca la gitana y me dice, gringo. Y yo me miraba, ¿no? Gloria a Dios. Dame la mano. Digo, ¿por qué quieres la mano? Dame la mano, gringo, que yo te voy a decir tu futuro. Y en aquel entonces, qué sé yo, viste, estaba más perdido que, ¿no? Entonces le di la mano. Le di la mano y la gitana me dijo, vos vas a tener muchos logros en la vida. Muchas victorias, pero te van a costar mucho. Usted sabe, hermano, desde ese momento hasta que yo llegué a Cristo pasaron unos años, ¿no? Esos años me acompañaron esas palabras. Y los primeros años en Cristo me siguieron acompañando. Porque por un lado se recibía la palabra de Dios, pero la palabra de la gitana estaba. ¿Amén? ¿Viste como esa canción que dice, me lo dijo una gitana? Bueno, gloria a Dios. Que el amor iba a encontrar. Bueno, a mí no me dijo que iba a encontrar el amor. Me dijo otra cosa. Pero el tema es, hermano mío, que hay palabras que te pueden acompañar. Ay, gloria a Dios. Y necesitamos liberación para eso. Ahora fíjense, hermano mío, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque generalmente esas palabras que justamente activaron una sentencia sobre nuestra vida, nosotros las callamos. Nosotros a veces no solamente las guardamos en nuestro corazón, sino que no las ponemos a la luz. Y tenemos que saber que todo lo que no pongamos a la luz, el enemigo va a seguir teniendo autoridad sobre eso. Por eso es tan importante la administración. Abrir nuestro corazón y decir, Señor, yo no quiero nada, no quiero lastre sobre mi vida. Yo quiero estar en libertad, quiero ser libre. Yo te presento esto, amén. Entonces es muy importante. Estamos llamados a ser libres de toda cadena. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Mire, el Salmo 32:7 dice, tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me vas a rodear. Aleluya. Gloria a Dios. Pero si observamos el final del verso, dice, con cánticos de liberación me rodearás. Habla de una atmósfera, de un ambiente de adoración. Por eso es tan importante congregarse. Porque hay una atmósfera de adoración, una atmósfera de alabanza. Hay un mover especial de parte del Señor. Es muy importante. ¿Cuántas veces llegaste a la iglesia, a lo mejor preocupado, angustiado, mal y algo pasó? Algo pasó en un momento de alabanza, de adoración. Pudiste despojarte de ese peso. ¿Cuántos están entendiendo esto? No se trata de que nos guste oír música. Se trata de que honremos y glorifiquemos a Dios cuando le alabamos, cuando le adoramos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cerrar con esto. Gloria a Dios. Mire, Salmo 120, 5 y 6. Ay de mí, porque soy peregrino en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar.
Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. No somos moradores de la tierra, somos peregrinos. El salmista está diciendo, ya es mucho tiempo que estoy aquí en la tierra. Estaba anhelando conocer al Señor, verlo cara a cara. Ay, señora, pero yo no me quiero morir, pastor. Si nadie está hablando de morir, seguramente está hablando de vida. Porque esto de conocer al Señor y de verle al Señor no es morir. El cristiano no muere. ¿Cuánto entienden esto? ¿Usted es cristiano? Usted no se muere. ¿Pero cómo no? No se muere. No se muere porque sigue viviendo. Aunque esté muerto, aunque su cuerpo esté en el sepulcro, usted va a seguir viviendo. Amén. El que tenga oído, oiga. Gloria a Dios. Ya es demasiado tiempo. Entonces la iglesia tiene que anhelar ser arrebatada. Es una necesidad. Es una necesidad. Yo conocí un matrimonio aquí, una hermana en Cristo y también el hermano, no tan ferviente como la hermana, pero ya había aceptado al Señor y estaba caminando con el Señor. Y recuerdo que sufrí una enfermedad muy, muy grave, terminal. Y recuerdo que lo fuimos a ver ya en los últimos días. Y me dice, pastor, yo ya no quiero estar más acá. Acá, me dice, en este cuerpo, todo podrido. Yo no, estoy preso acá adentro. Gloria a Dios. Y no te estoy hablando de un hermano que estaba con los 15 exalmos ¿no? De ascenso gradual con total discernimiento. Pero porque el espíritu en cierta manera está preso dentro de este cuerpo. Amén. Y en el momento en que deja el cuerpo, es un momento de libertad y se encuentra con el Creador, aquel que lo ha formado, ¿verdad? Entonces, este hermano que estaba ya a las horas, este hermano partió, y me decía eso, ¿no? Yo estoy preso acá, yo no, ¿qué hago con este cuerpo? Gloria a Dios. Miré cómo había conciencia, ¿no? En esos momentos de que estaba a punto de salir en libertad. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ay de mí porque soy peregrino y habito en las tiendas. Demasiado tiempo ha morado mi alma. Vamos a ponernos de pie con este versículo y vamos a orar por esta palabra, hermano. Quiera Dios que podamos recibir esta palabra con todo nuestro corazón en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Peregrino. La idea del peregrinaje es muy importante que podamos discernirla, que podamos comprenderla. Aleluya. Señor amado, Dios de amor, Dios de misericordia. Yo te doy gracias en esta noche por mi hermano, por mi hermana. Aquellos que en este día tú trajiste a tu casa, aquellos que están recibiendo esta palabra a través de internet, Señor, a través de la radio. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, porque tú me diste el privilegio de poder hablar este tema que es revelador, es precioso, Señor. Nos muestra una realidad que a veces está velada y está delante de nuestros ojos, pero no podemos verla. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder avanzar sobre esta palabra. Ayúdanos a poder vivirla, disfrutarla con todo nuestro corazón. Que pueda crecer ese anhelo como iglesia de Jesucristo de verte y tenerte allí frente a nosotros, cara a cara, en ese glorioso día. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, te ruego con todo mi corazón que esta palabra cobre vida en el corazón de mi hermano, de mi hermana en esta noche. Que podamos despojarnos de tantas mentiras, podamos despojarnos de tantas ideas equivocadas, pensamientos, Señor, que no nos llevaban a una realidad que nos permita vivir este verdadero evangelio. No es un evangelio de sufrimiento, al contrario. Si hay alguna prueba, si hay alguna angustia, si hay algún dolor en el camino de este peregrinaje, es para mi beneficio. Es
para tu beneficio, mi hermana, mi hermano. Es para tu beneficio. No olvides nunca que Dios te está probando. Pronto vas a ser esa amada que el Señor también anhela. Y anhela tener ese encuentro con ella. Por eso que hay distintas fases que vamos a pasar en esta tierra, etapas, momentos. Qué importante es comprender y tener entendimiento de que lo que vivo tal vez me duele, no me gusta, pero es para mi beneficio, porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Amado Señor, aquí hay hombres y mujeres de fe que te aman, Padre Santo, que tal vez estén pasando por alguna situación semejante a la que mencionamos aquí. Te ruego con todo mi corazón que la unción de tu Santo Espíritu los envuelva de manera especial y que todos podamos permanecer de pie, aguardando ese glorioso día. Señor amado, yo bendigo a tu pueblo. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y confío con todo mi corazón que esta palabra que escudriñamos juntos cobrará vida en su interior. Y con esa palabra en carne vamos a poder experimentar ese gozo precioso, el gozo de la salvación. Vamos a poder experimentar esta nueva vida en Cristo, en donde tú siempre serás nuestro norte. Nuestra mirada siempre estará clavada en ti. Eres el autor y consumador de la fe. La fortaleza, nuestra fortaleza está en ti, Señor. A ti te buscamos, a ti te honramos. Clamamos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Nuestro corazón clama por ti, Señor amado, porque te amamos y te amamos sinceramente, Señor. Yo te ruego por mi hermano, por mi hermana. Te ruego por aquellos que nos están acompañando, Señor, a través de esta transmisión. Tú les conoces, Señor amado. Y tú mejor que nadie sabes por dónde están atravesando la prueba que les toca atravesar. Ahora, Señor, trae convicción, trae entendimiento, trae paz, trae quietud, trae reposo en sus corazones. De tal manera, Señor, que la esperanza vuelva a crecer. Que se aliente mi hermano, que se aliente mi hermana en este tiempo. Yo bendigo a tu pueblo con la bendición del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y confío con todo mi corazón que tras esta bendición sacerdotal está la tuya, Señor. Aquella que alcanza sus vidas y los pone de pie y los lleva hacia otro nivel de bendición. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Tu iglesia te adora. Tu iglesia te alaba con todo el corazón. Y que suba ese clamor en medio de la alabanza de su pueblo. ¡Aleluya! Él está aquí. Él está aquí. No tengas tu boca cerrada. Alabale al que vive por los siglos de los siglos. Que suba ese canto. Los que suben a Jerusalén. ¡Aleluya! Eres tú la fortaleza de mi alma. Que lo escuche, Señor. ¡Aleluya! Socorro en medio de tu corazón. Mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección.